Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en la meditación del libro de Primera de Crónicas. Acompáñanos, pidamos la dirección de Dios para poder aprender de su palabra. Esto es ADAC, Adolescentes hacia Cristo. Hola queridos chicos, empezamos una semana más, seguimos buscando de la palabra de Dios, seguimos buscando de su palabra, animando el corazón en su verdad, sabiendo que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Hoy nos toca meditar en el capítulo 20. Este capítulo termina una serie de 3 capítulos que nos han presentado cómo se enfrentó David a las naciones que lo rodeaban o que se levantaban contra el pueblo de Israel. Estos últimos días, sobre todo sábado y domingo, hemos visto la importancia de depender de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Tener una rendición total al Señor era lo que David expresaba. En pasajes como el capítulo 17, cuando David decía, ¿quién soy yo, oh Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿No? O cuando termina el último versículo de este capítulo 17, David dice, ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo. Aquí expresa David una tremenda rendición al Señor y le sigue diciendo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, Señor, la has bendecido y es bendecida para siempre. Cuando Dios realmente bendice, es imposible que alguien vaya contra su voluntad. Y más bien la bendición del Señor se muestra y es totalmente hermosa para nuestras vidas. Así lo experimentó David en los diferentes encuentros que tuvo con sus enemigos. Su conquista fue total y realmente eso es hermoso. El día de hoy, el capítulo 20 nos va a presentar también una experiencia más de David enfrentando a sus enemigos. Siempre la dinámica de sus guerras de David era la siguiente. Alguien amenazaba de alguna forma al pueblo de Israel o a David mismo. David consultaba a Dios y Dios le decía si debía o no debía atacar. Pero no solamente eso, sino que también Dios le decía cómo hacerlo, cómo enfrentar a sus enemigos. Y David aprendió a que la única manera de hacer bien las cosas era obedeciendo al Señor incondicionalmente. En este capítulo 20 también vemos a unos enemigos salidos como de un libro de ficción. Pero cuidado, la Biblia no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios, la palabra de toda verdad. Lo que aquí vemos realmente pasó, realmente ocurrió. El capítulo 20 nos habla de gigantes. ¿Hubo gigantes en la tierra? La Escritura dice que sí. Y aunque también hay escritos extrabíblicos que también lo corroboran, no debemos olvidar el principio de todo cristiano. La Biblia es verdad revelada de Dios. No hay mentiras en ella. No hay cuentos. No hay ciencia ficción. Los personajes bíblicos pueden contar algunas historias que quizá no son reales, sino que son usadas como ejemplos para la enseñanza de alguna verdad, como fueron algunas de las historias que contó Jesús, las parábolas. Algunas de ellas eran historias que no sucedieron, pero que Dios y Jesucristo sobre todo las usó para enseñar una verdad real. Pero lo que me refiero aquí es que cuando la Biblia relata hechos, estos hechos son 100% verdad y existieron. La creación, el arca de Noé, los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, la conquista de Israel son eventos reales. En este capítulo 20 se menciona acerca de los gigantes filisteos que tenían 24 dedos, imagínense, 6 en cada extremidad, eso es increíble. ¿Se imaginan? No solamente eran imponentes por el tamaño, sino que encima tenían esta deformación en las manos y los pies que los hacían realmente asombrosos. Estos hombres desafiaron al pueblo de Dios. Y lo más alucinante es que cayeron derrotados ante David y frente al verdadero Dios.
Es vital entender que las adversidades de la vida pueden congelarnos de temor. Un futuro incierto, problemas que no vemos cómo salir de ellos, aún un desconsuelo tan fuerte que aún pensemos que podemos justificar el no acercarnos a Dios porque no tenemos tiempo, porque tenemos un problema tan fuerte que no nos va a dar tiempo dedicarnos a buscar al Señor. Pero cuando dependemos de Dios, cuando nuestro corazón está rendido a sus pies, eso es lo único que nos va a ayudar a tener el valor para enfrentar las dificultades tan grandiosas, tan impensables. La muerte de un familiar, la enfermedad en nuestros cuerpos, vivir en medio de la escasez, tantas cosas que nos suceden hoy en día. David ciertamente enfrentó no solamente tomado de la mano de Dios, sino rendido a su voluntad, tomándolo como prioridad, no moviendo un dedo si Dios no le decía qué hacer. Enfrentó a gigantes que eran asombrosos, pero él no se hizo pequeño, no se humilló, enfrentó estas adversidades. En nuestras vidas, queridos chicos, no estamos diciendo que los gigantes representan las adversidades, no estamos tratando de espiritualizar el pasaje de esta manera, pero David encontró frente a sus enemigos el sostén necesario para enfrentarlos, dependiendo de Dios. Y así como cierra estos capítulos de la dependencia de Dios con estas hermosas enseñanzas que debemos tener todos presentes. La dependencia que vence lo imposible es la dependencia delante de Dios. Que sea así en nuestra vida el día de hoy y cada día de esta semana. Lo más imposible que pienses que no tiene solución, ven al Señor, cuéntaselo a Él, preséntaselo al Señor y recibe y espera en Él la respuesta, la forma como actuar frente a las adversidades. Señor amado, tu palabra nos enseña y oramos para que sea así en nuestras vidas, una dependencia que no solamente nos dé victorias en la vida, una dependencia que no solamente nos dé confianza en ti, sino una dependencia que nos lleve a vencer lo imposible para nosotros. Y no vencerlo en nuestras fuerzas, sino vencerlo porque tú lo haces por nosotros. Hazlo así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Si eres un adolescente entre los 11 a 17 años, te invitamos a que puedas contactarnos a través de las redes sociales de ADAC, ya sea por Instagram o por Facebook. Somos un grupo de adolescentes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince en Lima, Perú. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.